la honra y la alabanza una vez más. Bendigo a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que se han hecho presentes, Padre bendito, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que a ti cumpla el bendito propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Confesamos, Señor, que tú pones guarda en mis labios para no hablar cosa alguna que me edifique. Padre bien, todo venga a edificar, a consolar y a exhortar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Amén. Vamos a continuar con el tema la obra del ladrón. Amén. Y les pido que me acompañen al libro de Juan, capítulo 10 y versículo 10. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón solo viene, dicen, para robar, para matar, para destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Decimos amén? Esta ya es la tercera vez que voy a predicar de este tema, mis amados hermanos. En el primer culto, la primera vez, perdón, y en el primer culto del día de hoy, hablamos, y les recuerdo, ¿verdad? Porque esto ya lo dije, de que ahí, mis amados hermanos, no dice literalmente Satanás. Amén. No dice diablo. Cuando vamos al original, esto lo decía en el primer culto de hoy, y buscamos, tampoco dice los significados de esa palabra ladrón, tampoco son diablo, ni Satanás, ni nada semejante. Antes bien, los significados que da, por eso ni los coloqué, es ladrón y hurtar. Eso es todo, esos son todos los significados. Entonces, al tener esto claro, les repito lo que ya les dije la primera vez y en el primer culto. Cuando ahí dice ladrón, mis amados hermanos, no está haciendo énfasis solamente, amén, a Satanás. ¿Está claro? Sino ahí también, mis amados hermanos, puede hacer mención, escúchenme lo que les voy a decir, según cómo nos comportemos, puede estar haciendo mención de nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos me refiero a los seres humanos como a cada uno de nosotros. Amén. En determinado momento, por nuestras actitudes, esto es muy importante, por la influencia espiritual, mis amados hermanos, que tengamos, podemos ser nosotros los ladrones. Por ejemplo, les decía a los hermanos en el primer culto, que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Amén. A tal punto, por ejemplo, de que tal vez cuando nosotros no estamos junto con los miembros de nuestra familia, probablemente es un ejemplo, ¿verdad? Haya comunión, probablemente haya armonía, haya paz, pero solo llegamos nosotros y quizás ya no hay armonía. Quizás, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes llegan a algún lugar donde hay alguien reunido y se quedan callados. Puede ser que estén hablando mal de uno, ¿va? O puede ser que simple y sencillamente la presencia de uno ahí o pone un orden, o simple y sencillamente uno no es bienvenido. Entonces yo les decía a los hermanos que tenemos que escudriñar esto en nuestras casas. Amén. Si será que tal vez cuando llegamos nosotros, por ejemplo, había paz, y cuando llego yo, tal vez ya todos empiezan a turbarse, empiezan a ver ciertas actitudes en los miembros de la familia que no estaban, y que ahora porque yo estoy, sí están. Entonces tengo que escudriñarme. ¿Por qué? Porque probablemente el ladrón sea yo. Probablemente el que esté causando los problemas dentro de casa, les decía a los hermanos, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, probablemente sea yo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Escudriñarme. Amén. Porque lo más fácil, les decía también a los hermanos del primer culto, dentro de casa, ayúdenme. Cuando acontece algún problema en casa, ¿a quién es más fácil echarle la culpa dentro de la casa?
resumámoslo así, ¿va? A los demás o a los padres. ¿Cuál es la gran culpa de los demás o de los padres? Que tal vez como hijos estamos causando algún desorden, y es naturaleza, ¿verdad?, del padre querer llegar y poner orden. Entonces, ¿la culpa de quién es? Porque miren, yo no sé si ustedes conocen algo similar, pero en algunas casas siempre hay uno que es el malo. ¿Quién es el malo dentro de las casas? A veces hay uno. El papá. ¿Saben quién es el malo normalmente dentro de las casas? Aquel que pone orden. El que mira que tal vez, por ejemplo, ¿verdad? Mira que me dijo, está bueno. Pero cuando llega el que pone, venga para acá, ahorita vamos a hacer una cosa. ¿Quién es el malo? Él es el malo. Pero bueno, les decía a los hermanos en el primer culto, hay cosas que son necesarias. Amén. Lógicamente tiene que haber alguien en casa que ponga orden. Pero probablemente yo ni siquiera llego a poner orden, sino solamente llego a hacer que todo se revuelva. Entonces, por eso vuelvo a repetir esa palabra que ahí dice ladrón. No le podemos echar la culpa solamente al diablo. Les digo esto una vez más. ¿Por qué? Porque el diablo, según la Biblia, no es omnipresente. Amén. Él está en un solo lugar a la vez. Y no puede estar estorbando mi casa y también la casa del vecino a la vez. ¿Por qué? Porque no puede. Él es algo creado, no es creador. Amén. Es algo creado y por lo tal está limitado. Entonces lo que ustedes y yo tenemos que hacer, mis amados hermanos, es escudriñarnos a nosotros mismos, porque muy probablemente, repito, por nuestras actitudes o por el tipo de influencia espiritual que tengamos, podemos ser nosotros los que lleguemos, por ejemplo, a la casa a robar la paz. Podemos llegar a robar la comunión. Podemos llegar a robar, ¿qué otro tipo de cosas se pueden robar dentro de la casa? O sea, cosas espirituales más que materiales. Ya les hablé de la paz, la comunión, el gozo, por ejemplo, ¿verdad? La armonía, o sea, todo ahí tal vez muertos de la risa y bien contentos porque está pasando algo, y llega él, o llego yo, o llega cada uno de ustedes y cállense mucho porque ya vino Satanás. Ay, que diga, ya vino aquella persona que probablemente sea el ladrón. Entonces, al entenderlo de esa forma, mis amados hermanos, vuelvo a la carga con esto. Tenemos que aprender a escudriñarnos a nosotros mismos. Amén. Porque repito, tampoco estoy cubriendo o encubriendo que Dios me libre a Satanás, porque Satanás es Satanás. Amén. Pero cuando digo esto no lo estoy encubriendo, pero tampoco él tiene la culpa de todas las cosas que nos pasan. Porque está escrito, no os engañéis. ¿Qué dice? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Amén. Bueno, voy a avanzar, nada más leo estas dos bases bíblicas, Mateo 24:43 y Lucas 12:39. Básicamente dicen lo mismo, mis amados hermanos, que si el padre de familia supiera cuando el ladrón iba a llegar, ciertamente velaría, o ciertamente dicen, no le permitiría que entrara a su casa. Avanzo. Acompáñenme al libro de Oseas, capítulo 7 y versículo 1. Este es el punto que di en el primer culto y nada más voy a mencionarlo y a continuar con el tema. Dice la palabra del Señor, quiero que le pongan atención a esto. Se lo voy a decir de una vez para que lo escudriñemos, lo entendamos. Dice, bueno, aquí en lo que voy a leer, antes de que entre en escena el ladrón, hay un proceso de restauración. Pero vean ustedes, por favor, mis amados hermanos, que en los procesos de restauración es cuando el ladrón tiende a entrar, y lamentablemente esta es una de las causas, mis amados hermanos, por la cual muchos de los cristianos nunca llegan a vivir una vida en el Evangelio, ahora en el Señor, plena, sino ahí están, sube y baja, como lo he dicho. Hoy sí me voy a levantar, y hoy sí, y pasa un mes y otra vez hoy sí. ¿Por qué? Porque todos es necesario que pasemos por un proceso de restauración. Amén.
y repito, antes de leer la Biblia, en los procesos de restauración es cuando el ladrón entra. Entonces, por naturaleza, ¿a qué entra un ladrón? A robar. Pero ojo, antes de leer la Biblia quiero dejarles claro esto. Todos ustedes y yo podemos pasar por procesos de restauración. Amén. Pero es cuando más cuidado debemos de tener, porque es cuando el ladrón tiende a entrar. Estoy siendo restaurado, el ladrón entra y lo que hace, como ya lo veíamos en las citas que les mencioné de Mateo y Lucas, mina, coloca sus minas ahí. Y lo más fácil, mis amados hermanos, antes de terminar el proceso de restauración y que ustedes y yo vivamos y llevemos una vida plena, lo más fácil es irse. Lo más fácil es salir huyendo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del ladrón. No permitir, no dejar que los cristianos seamos 100% restaurados, porque Él sabe que si hemos cometido algún tipo de pecado, nos sometemos a la restauración, nos vamos a levantar con autoridad y ya no nos va a poder pisotear por aquel pecado que cometimos. ¿Por qué? Porque ya fui restaurado. Pero si solamente me quedo en ese proceso de cometí mi pecado, lo confieso y me aparto, pero no soy restaurado, entiendas, el ser restaurado es llegar a estar en el mismo nivel espiritual y aún mayor a donde estábamos antes de que caímos. Entonces, si no lo logramos, mis amados hermanos, es por el trabajo de el ladrón, que no quiere que yo llegue a recuperar todo lo que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que mantenernos pisoteados, mantenernos siempre acusados, mantenernos siempre bajo la culpa de que por mi culpa pasó esto, por la culpa de aquel pasó lo otro. Pero al final, mis amados hermanos, el gran problema es de que como cristianos, lamentablemente, o mejor dicho, como seres humanos, tendemos a echarle la culpa a cualquier persona, pero no tendemos a ser responsables por nuestras acciones. Entonces, si fuéramos responsables por nuestras acciones, lo primero que deberíamos de hacer sería someternos a un proceso de restauración. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu Santo haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Dejemos, nos apartemos, rechacemos, renunciemos, reprendamos, lo que ustedes quieran, todo pecado, toda obra de carne, y entonces volver a comenzar, mis amados hermanos, pero en una nueva dimensión espiritual, en una dimensión espiritual en la cual cuando el enemigo quiera venir y que yo me lo reprenda, a acusarme, a recordarme todo lo mal portado que he estado, entonces yo pueda decir con solvencia, sí, tenés razón. Pero eso, lo dice el apóstol Pablo, después de dar un listado de pecados, dice, eso erais algunos de vosotros. Menciona aproximadamente unos 13 diferentes tipos de pecados, y él dice, eso éramos. Entonces, esa es la gran importancia, mis amados hermanos, de ser restaurados. Pero no he leído la cita y les digo todo esto para hacerles el énfasis de que cuando nosotros decidimos empezar o someternos a ese proceso de restauración, exactamente en ese momento el ladrón entra. ¿Por qué? Porque no quiere que seamos restaurados. Les di esta explicación antes de leerles la cita para que entiendan la cita. Amén. Escuchen lo que dice, pues. Oseas capítulo 7, versículo 1 y 2. Escuchen. Mientras curaba yo a Israel. ¿Cómo estaba Israel, mis amados hermanos? Está claro, ¿verdad? Si lo está curando, es porque está enfermo. No estaba en toda su plenitud. Había algo, mis amados hermanos, que había que ser restaurado. Y en este caso, ¿qué es? La salud, ¿verdad? Ojo, pues. Mientras yo estaba haciendo esto, dice el Señor, vean qué tremendo, en los procesos de restauración, se descubrió la iniquidad de Efraín. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos, en esos procesos de restauración? Cuando yo vengo delante de la presencia del Señor, y lógicamente delante de nuestras autoridades, a ser curados,
se van a manifestar otro tipo de cosas, mis amados hermanos, que muy probablemente ustedes y yo podamos decir o pensar, yo no lo tengo. En una oportunidad llegó una persona a buscarme. Tenía un montón de problemas. Empezó el proceso de administración y en el proceso de administración el Señor me habla y me dice, dile que estos problemas son porque sigue bajo hechicería, está bajo hechicería. Dejé a la persona que hablara y le dije, dice el Señor que lo que está pasando por esto, es lo que ya le dije, la hechicería. ¿Y saben qué me dijo? Sí, me dijo, pero eso fue hace un montón de tiempo y por eso yo ya pedí perdón. Y el Señor se lo estaba diciendo en ese momento y con lo que me sale, ¿puede una persona así ser restaurada? No, ¿por qué? Porque en su corazón esta persona decía, sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, probablemente, como lo dijo, al final yo no lo sabía. A mí el Señor me habló y me dijo por qué estaba teniendo ese problema. Me dice, fue hace mucho tiempo, pero las consecuencias todavía seguían. Entonces, esta es una de las razones por las que mucha gente no quiere ser restaurada. ¿Por qué? Porque en el proceso de restauración, mientras se está curando el alma, se van a manifestar un montón de pecados, como en este caso. La persona esta llegó a contarme los problemas que tenía en su casa y el Señor manifestó que los problemas eran porque aún había hechicería. Y viene y me dice que no. ¿Qué podemos hacer? No va a poder ser restaurado. Entonces, mis amados hermanos, en todos nosotros siempre van a haber procesos como este. ¿Amén? Sigo leyendo. Veamos. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Escuchen. Y se descubrieron las maldades de Samaria porque hicieron engaño. Entonces nos damos cuenta acá, mencionemos así, 3 ciudades, digámoslo así: Israel, Efraín y Samaria. Estaban en un proceso, mis amados hermanos, de restauración, porque una estaba enferma, y mientras el Señor estaba haciendo la obra en una, en las otras se fueron manifestando otro tipo de cosas que, si lo vemos, no se estaba teniendo trato con ellas, porque el trato era con Israel. Mas sin embargo se manifestaron. ¿Pero por qué se manifestaron? Porque hicieron engaño. Entonces, mis amados hermanos, miren ahí todo lo que está pasando. Pero leámoslo de una vez. Hicieron engaño. Y, dice después, entra el ladrón. ¿Ya lo vieron? Entonces, es lo que les decía, mis amados hermanos. Siempre que nosotros vayamos a pasar por un proceso de restauración, tenemos que tener doblemente cuidado. ¿Por qué? Por lo menos por 2 cosas. Una, porque mientras que yo probablemente esté ministrando, me esté confesando tal vez aquello que yo sé que al Señor no le agrada, el Señor va a hacer que se manifiesten otro tipo de cosas. Como por ejemplo, he tratado también con varias gente con problemas de alcoholismo. Todos vienen y dicen, tengo problema con esto, el alcohol. Pero ninguno viene a decir el origen, cuándo fue que empezó. Y miren, casi todos son iguales. Cuando vamos a ese punto de el origen, lo primero que hacen es evadir. ¿Por qué? No son ellos, es el ladrón que no quiere que se llegue al punto en donde eso se originó. ¿Por qué? Porque para poder, ustedes y yo lo sabemos, si hay un árbol, literal, ¿verdad?, que ustedes y yo ya no lo queremos, basta con que le cortemos las ramitas. ¿Sí o no? Le voy a cortar las ramas y ya no sale. No, basta con que le quite el tronco. ¿Qué necesitamos entonces? De una vez desarraigarlo, ¿verdad? Sacar la raíz. Ya va afuera, se seca y se muere. Entonces todas las personas con las que he hablado de este problema del alcoholismo, todos vienen y dicen, tengo un problema. ¿Cuál es? Soy borracho, el alcoholismo. Pero cuando vamos al origen, todos lo evaden. Entonces, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos,
cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor, no delante del hermano, porque aún delante del hermano nunca vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque Él tiene una gran viga y yo tengo una paja a la par de los errores de Él. Está escrito. Entonces, a la par de los ojos del hermano nunca vamos a ser perfectos, pero a los ojos del Señor, no solo no podemos ser perfectos, porque Él nos conoce tal cual somos, amén, pero si nos sometemos, Él sí puede hacer que nosotros lleguemos a esa estatura de varón perfecto. ¿Amén o no amén? Entonces, mis amados hermanos, es en esos momentos cuando tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque entonces viene el ladrón. Les decía a los hermanos del primer culto, por ejemplo, pensemos, les decía yo, que algún hermano cometió algún tipo de pecado y estaba sirviendo en cada una de las áreas de la iglesia. Por naturaleza, ¿cuál es el proceso? Si se descubrió que está en pecado y está sirviendo, ¿cuál es el proceso más natural? Que continúe, le damos más privilegios, le voy a poner de pastor ahora. Entonces, ¿cuál es el proceso natural? No, esa es la idea que todos tienen, pero no están lejos. Ponerlo en disciplina. Ya veo, quitar los privilegios. Es que esa es la idea que todos tenemos, mis, a quitar los privilegios. Que al final pecado, ustedes y yo, pecado es pecado. Bueno, a lo que voy, en el ejemplo que les ponía a los hermanos del primer culto. El hermano o la hermana cometió este tipo de pecado, tenía su privilegio, entonces empieza un proceso de disciplina. Ese proceso es un proceso de restauración. Pero si él o ella no quieren someterse, lo primero que va a hacer es, probablemente, pero ¿y el pastor por qué a mí sí y al otro no? De plano le caigo mal, de plano no me quiere. ¿Saben qué pasó un día? Aquí pasó. Me empezó a venir una persona que, mire, y era hombre, bueno, es hombre, pero se me pegaba y a mí, ustedes saben, a mí no me gusta estar hablando mucho, solo cuando predico. Entonces un día tenía yo un viaje, ¿verdad? Y me dijo, me voy. Está bueno. Total que se fue conmigo. ¿Y qué creen que empezaron a decir algunos de acá? Lo digo con libertad porque no hay ninguno. Ahora si ustedes lo dijeron, yo no me enteré. Que yo me lo llevaba a él porque me caía bien. Que a ellos no me los llevaba porque porque me caían mal. Cuando me enteré me encendí como siempre en el espíritu. ¿Por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque siempre cuando hay un proceso de restauración, ¿lo vieron ustedes acá? Uno se estaba curando. En el proceso de restauración se le manifiesta a otro la iniquidad, a otro la maldad. ¿Pero por qué? Porque la forma de vida que llevaban era una forma de engaño. Y luego dice, entró el ladrón. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Sí? Estoy yo hablando cosas que no son. En ese proceso de restauración siempre entra el ladrón. Entonces, mi amado hermano, siempre cuando el Señor quiere restaurar a alguien, ya sea que el Señor quiera restaurar a un hijo, ¿a quién va a usar? A los padres. Si quiere restaurar a una oveja dentro de la congregación, ¿a quién va a usar? Entonces, ojo con esto, siempre cuando hay un proceso de estos, entra el ladrón. ¿A qué entra? ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo y en Lucas? Si supiera que el ladrón va a entrar a minar su casa, no lo dejaría. ¿A qué entra el ladrón? ¿Entra? A minar nuestra casa. ¿Y qué tipo de minas pondría? ¿No? ¿Pleitos? ¿Discusiones? ¿Pleitos? ¿Enojos? ¿Amenazas? ¿Pensamientos? Decía una hermana en el primer culto, hablando de sus hijos, de plano lo prefiere a él. Eso lo dijo una hermana, no lo dije yo.
El ladrón poniendo pensamientos y nosotros, mis amados hermanos, dejando, permitiendo que mine nuestras casas, nuestros pensamientos, y le echamos la culpa al otro y la agarramos en contra de aquel que tiene la autoridad para poder hacerlo. Esa es una forma. Y la otra forma, mis amados hermanos, para no enfrentarse a todo ese proceso de restauración, es irse. Ya no aguanto, no puedo. El pastor, la pastora, mi esposo, mi esposa, mis papás, mis hijos, todo el mundo tiene la culpa, menos el que tiene que ser restaurado, uno. Pero si me voy dando a entender, respóndanme esto: ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasa a mí, menos yo? Este es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Por qué? Respóndanme, por favor. Bueno, sí, 100 puntos. Porque no, pero no es eso. O sea, por lo que yo estoy hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? Ahí está. Lo que ustedes dicen así es. ¿Por qué? Porque yo no lo reconozco. ¿Pero por qué no lo reconozco? Porque entra el ladrón a minarme y no lo reconozco porque estoy bien minado. Amén. ¿Y saben cuál es el gran conflicto, mis amados hermanos? Cuando alguien no es restaurado, esas minas en algún momento van a explotar. Yo hablaba con una persona de acá de la congregación con problemas de que yo no sé cómo miran ustedes esto que les voy a decir. Cuando yo a lo lejos, porque yo no soy de andar chuteando, pero cuando me pasaba el teléfono enfrente, fotos de mujeres tenía. Dije yo, como que no vi bien, dije yo. Me hice loco. Al otro día, ya yo con aquello, ¿verdad? Vi y chequé cargaba otra foto de otra mujer, soltero, varón. ¿Quién es, pastor? Entonces dije yo, no, aquí ya hay algo sospechoso. Pero de repente, un reloj de esos inteligentes, ¿qué creen que cargaba? También de fondo de pantalla fotos de mujeres. No, dije aquí, entonces ya estoy seguro. Lo llamé. Mira, estoy poniendo este ejemplo, ¿por qué? Porque si ese tipo de problemas están, mis amados hermanos, esa persona necesita ser restaurada, necesita restauración. ¿O ven ustedes normal que sus hijos o sus hijas anden con fotos de mujeres y de hombres ahí en el teléfono? Si alguien lo ve normal, también necesita restauración. Pero para mí no es normal que una de nuestras hijas o uno de nuestros hijos con fotos de mujeres, con fotos de hombres. Y le preguntaba a alguien a la pastora, ¿y eso será pecado? ¿Qué piensan ustedes? Y yo le respondí, cuando a mí no me estaba preguntando, respondele y le dije que eso solo es lujuria y lascivia, nada más. ¿Por qué? Porque miren, entonces, ¿a dónde voy con el ejemplo? Si esa persona no es libre de ese tipo de cosas, y estoy pensando y el Señor le da un privilegio el día de mañana de ser pastor, ¿qué creen que va a pasar? Cuando miren fotos de las hermanas va a cargar. Y es por eso, mis amados hermanos, la importancia de que ese tipo de cosas se manifiesten y sacar al ladrón para que cuando el Señor los ponga muy en alto, no caigan. Porque a muchos les pasó eso. Cayeron cuando estaban muy en alto y no se volvieron a levantar. Entonces vuelvo a la carga con esto, mis amados hermanos. Ustedes y yo tenemos que ser demasiado astutos. La Biblia lo dice: sed mansos como palomas, dice, pero astutos como la serpiente. ¿Para qué? Para que cuando identifiquemos, con todo respeto, no somos tontos, tenemos al Espíritu Santo. Cuando discernamos que hay algo en nuestras vidas que no es de Dios, hay que preguntar: ¿no será que el ladrón ya está minando mi casa? Yo me atrevo a responder: seguramente. Y si esas minas, mis amados hermanos, no se sacan, si estuviéramos en Argentina dirían, ¿saben a quién le dicen minas en Argentina?
a las mujeres. Si esas minas no se sacan, más adelante nos pueden llegar a estorbar. A Saúl le dijeron que matara a todos los amalecitas, pero dice la Biblia que él vio a uno muy hermoso, era bebé. Decía alguien por ahí, hasta el cochito cuando es bebé bonito, decía. Pero luego la amalecita creció y fue parte de la muerte de Saúl y de sus hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice cazando las pequeñas horas. Porque ahorita, mis amados hermanos, que si identificamos que tenemos alguna pequeña cosa, alguna pequeña obra del enemigo en nuestra vida, ahorita que está pequeña, hay que darle muerte de una vez. Hay que ministrarse de una vez. ¿Por qué? Porque si dejamos que eso siga creciendo y creciendo y creciendo, esa puede llegar a ser, como a la vida de Saúl, la destrucción de nuestra casa. Dice la Biblia que ese día que murió Saúl y lo mataron, amén, él y sus hijos juntamente con él murieron juntos. ¿Por qué? Por una desobediencia de Saúl, el papá. ¿Cómo lo ven, padres? Yo no sé, pastor, mis hijos ya están grandes, ¿qué tienen que hacer? Sí, pero el gran ladronote es usted. Callados se quedaron. ¿Me di a entender con este punto? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer, mis amados hermanos, si no estamos bien, reconocer que no estamos bien. Meternos a un proceso de restauración. Por eso se los hemos dicho en más de una oportunidad. Es importantísimo que ustedes reconozcan una casa, una iglesia, un pastor, o en este caso a sus pastores. ¿Por qué? Porque ese es trabajo de los ministros. Pero si ustedes no reconocen a ningún pastor, ¿quién los va a restaurar? El primero que encuentre y que me restaure. No, eso no es así. No es así. ¿Por qué? Porque tiene que llevar uno un proceso de restauración. ¿O se imaginan ustedes que sus hijos tienen problemas y que los problemas se los soluciona el vecino? ¿Cómo se sentirían? Ay, gracias a Dios por esos vecinos benditos, pastor, si no me meto yo en problema. No creo yo que ningún padre se sintiera así. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos tienen problemas, ¿qué es lo menos que esperamos? Lo menos que esperamos es que nos cuenten. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces ya, una vez sabiendo, pues podemos ayudar. Pero ¿y si no nos cuentan? Este fue el punto que di en el primer culto, hermano. Les voy a dejar otro. Miren esto, qué tremendo. Éxodo, capítulo 22, versículo 2. Con este voy a terminar. Si el ladrón, dice, es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Vale, entonces veamos. Bueno, es la Biblia, mis amados hermanos. El punto, podemos pensar, tal vez es algo exagerado, ¿verdad? Porque también hay citas en la Biblia que hablan del ladrón. Y dice que si es encontrado el ladrón, amén, tiene que devolver lo que se robó. Y exactamente ahorita no lo recuerdo. Si 4 veces más o 7 veces más de lo que se robó. Pero el punto es que lo tiene que devolver. Este punto, les repito, es algo exagerado, pero es Biblia y así es. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa, ¿sí? Y es herido y muere, ¿qué dice después? No habrá culpabilidad de la sangre. Te repito, es algo exagerado, ¿verdad? Pero si lo vemos y lo tomamos así literal, ¿qué deberíamos de hacer con cada ladrón que quiera robar nuestra casa? Según una cita bíblica, de una vez,
Pero repito, eso estamos en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahorita ustedes y yo hacemos eso, los primeros que nos caen son los derechos humanos. Y aunque el otro hubiera estado haciendo daño, los que pagan siempre somos nosotros. Pero si lo tomamos espiritualmente, mis amados hermanos, si ustedes y yo identificamos algo que nos está robando la paz, ¿qué deberíamos de hacer? O sea, según la cita, de una vez acabar con todo eso. Amén. No estarlo consintiendo, mis amados hermanos, porque mientras más lo estemos consintiendo, más va a ir creciendo. Y si una vez lo identificamos, lo cortamos de una vez, hasta ahí llegó. Amén. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos? ¿Se acuerdan lo que les conté, verdad? De aquel día que yo pasé por ahí y había un hermano predicando y él decía, y ahí está la diaconisa apachándole el ojo al pastor. Voy a ponerles un ejemplo. Imaginen ustedes que alguien viene y les empieza a apachar el ojo. Y uno se queda temblando de gusto de hermano. ¿Qué está haciendo ahí? Dejando que entre el ladrón. Si a mí me apachara un ojo, ni lento ni perezoso le apacho el otro una vez. Es que hay cosas, mis amados hermanos, que no se pueden tolerar. Hay cosas que no se pueden consentir. ¿Por qué? Porque así es como entra el ladrón. Me empieza apachando un ojo y después termina destruyendo mi casa. ¿Cuántos ladrones, mis amados hermanos, habremos permitido que entren a nuestra casa? ¿Y saben qué es lo peor? Que todavía se les llega a amar. Si aquí lo dice claramente, mis amados hermanos, que al ladrón de una vez muerto. ¿Por qué? Porque si lo consentimos, nos va a terminar matando, nos va a terminar robando. Y díganme ustedes, ¿a cuántos de ustedes los cubro con la sangre de Cristo? Espero que nunca les pase, solo es un ejemplo. Pero ¿a cuántos nos gustaría, mis amados hermanos, salir con el pago de la quincena del mes? O hicimos un negocio y nos fue así bonito y solo salimos y que nos lo roben. ¿Cuánto les gustaría? Tenga, don ladrón, es un deleite ser asaltado por usted. Lo espero la próxima quincena. ¿Les gustaría? Aquí en el momento tal vez, aunque seamos cristianos, infeliz, sinvergüenza, trata de dos patas. Tranquilo, Paquita. Bueno, quisiera seguir diciendo muchas cosas más. Entonces no hay que consentir, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque vean lo que dice acá. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa. ¿Ustedes saben qué es lo más tremendo acá? Que el ladrón es esforzado. Les apachó el ojito una vez y ustedes, la próxima ya no solamente les apacha el ojito, sino también les echas gel. Y la próxima, el ojito, la tocadita a mano y el número de teléfono. Y cuando vienen a sentir, ya le ganó el corazón, ya le robó el corazón. Ay, tan así es el ladrón, es esforzado, no se dan cuenta. ¿No puede entrar a una casa en la fuerza? ¿Y a qué casa logra entrar? ¿A la que qué? ¿A la que no se dieron cuenta? Pásale un ladrón, venga, esperándolo estaba. ¿Y cuáles son las consecuencias, mis amados hermanos? El ladrón, Juan 10:10, ¿viene a qué? Robar. Ahorita les estoy hablando nada más del robo. Algún día hablaremos de matar y otro día de destruir. Estamos hablando nada más de robar. Entra a robar, mata relaciones y destruye hogares.
¿Por qué? Pero si todo empezó con una pachadita de ojo. ¿Y por qué yo que soy una pachada? Por esto, mis amados hermanos, porque es bien difícil reconocer cuando uno está siendo tentado. Ya les conté yo de un pastor, se los he contado, y no sé cuántas veces lo voy contando ya, que una hermana dentro de la iglesia le empezó a pachar el ojito, le empezó a mandar cositas, y él un día le dijo a su esposa, sentate ahí, le dijo, que me voy a ministrar. Y le dijo, hay una hermana dentro de la iglesia que me está seduciendo y me gusta. ¿Quién se atreve a hacer eso? Solo alguien de verdad que de verdad ame al Señor, mis amados hermanos. Solo alguien que de verdad ame al Señor sobre todas las cosas se atreve a hacer eso. Y miren, lo hizo. Entonces ya los hermanos y los diáconos empezaron ahí a estar al tanto de la hermana. Un día la hermana se le acercó y le dio un sobre. Entonces, como ya la pastora, la esposa del pastor ya sabía, llamaron a los diáconos y esta mujer me dio esto y esto y esto. Ahí está. Abrieron públicamente el sobre. ¿Y qué creen que llevaba el sobre? ¿Se acuerdan de los que les he contado? Llevaba ropa interior de la mujer. La abrieron públicamente. Si el pastor se queda con eso en silencio, ¿qué creen que hubiera pasado? Termina cayendo. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, que un apachoncito de ojos no, si no es cualquier cosa, les está ganando el alma. ¿Pero por qué? Porque dejamos que minara. Entonces de eso se trata este tema, mis amados hermanos. Y les decía yo a los hermanos del primer culto, y ya voy a ir terminando, de que el tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, ya no es tiempo para estar consintiendo ni pecados, ni estarnos afanando por las cosas materiales. Les contaba y les abro mi corazón que estos días yo he estado como quebrantado. ¿Por qué? Porque no me cabe en la cabeza, mis amados hermanos, ni en el corazón, que todo lo que estamos viviendo, no solamente a nivel mundial, sino ya como congregación, como familias, y que haya gente que todavía esté preocupada por estarse peleando por cosas materiales, mis amados hermanos. Yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo puede estar pasando esto con este tipo de gente? Viendo lo que está pasando y que le preocupen las cosas terrenales. Entonces me despojaba yo de eso, lo entregaba al Señor y me ponía a pensar lo que nos está pasando, lo que le está pasando a algunos miembros de la congregación. Entonces entendía yo, no es tiempo para andar con tonterías ahorita. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de reconocerlo en todos nuestros caminos, apartarnos, mis amados hermanos, de todo aquello que empieza robando, pero luego mata y destruye. Es tiempo de estar definidos y que por sobre todas las cosas que ustedes y yo le demostremos hoy más que siempre al Señor cuánto le amamos. Amén. En el primer culto se levantó una profecía que decía que el tiempo que estamos viviendo es final. Y una vez más te digo, pueblo mío, decía la profecía, recupérame a mí primero. Yo no sé si les ha sido fácil esta semana, mis amados hermanos. Estoy hablando de la iglesia, aparte son las cosas que pasan en la casa, ¿no? Pero para mí no ha sido fácil. Entonces les decía yo a los hermanos que nos cuidemos, ¿verdad? Integralmente, porque de nada nos sirve andar con las mascarillas y el gel y todo ahí si almáticamente andamos pensando saber en qué cosas de pecado y no sirve de nada. Pero bueno, tengo que terminar. Espero en el amor del Señor, mis amados hermanos, que una vez más, ante cualquier cosa, entidad espiritual o persona que quiera robarnos algo, no lo toleremos. Amén. Amén. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.